La tarde con Cristina. Cadena COPE. Muchos de nuestros oyentes habrán pasado en su elección estival las vacaciones en Cádiz, y la primera crónica histórica de esta nueva temporada de La tarde con Cristina, de la mano de José Javier Esparza, nos lleva allí a esa zona, ¿verdad? Sí, señora, Cádiz, al cabo de Trafalgar. Una historia la verdad que bastante terrible, en fin, ¿para qué nos vamos a engañar? Sí, no es muy positivo lo que has elegido para emprender la temporada. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Pero tiene una parte positiva, es decir, es uno de los típicos ejemplos en los que una gran catástrofe pudo ser digerida y transformada después por la nación entera en un ejemplo de gloria, un ejemplo de una derrota material se convirtió al cabo del tiempo en una victoria moral, en tanto que no ha dejado de ser espejo de virtudes, un espejo de capacidad. Bueno, pues vamos a ver si aprendemos nosotros esas virtudes. Pues sí, porque tú fíjate que allí lo que pasó en Trafalgar básicamente fue lo siguiente: la flota española se quedó hecha un desastre. Y no tanto por el hecho de que hubiera muchos barcos que se hundieron, que fueron bastantes, aunque bueno, no todos, como por las circunstancias en las que ocurrió. Es decir, estábamos peleando a las órdenes de un jefe francés contra un enemigo que era el inglés. Era una guerra que no era nuestra guerra, éramos peones en una guerra ajena. Fue un 21 de octubre de 1805 y bueno, nuestros marinos pues pelearon con bravura, murieron a mansalva. Todos nos acordamos de los nombres propios de Churruca, Gravina, Alcalá Galiano. Hombre, todos. Bueno, pues lo que... Conviene decir que nombres como estos están vinculados con Trafalgar. Alcalá Galiano, que es mucho más que una calle, Gravina o Churruca. Exactamente. Y bueno, nos queda eso, es decir, nos queda la huella de un episodio en el que la entereza y la inteligencia de nuestros marinos no bastaron para evitar el final de la potencia española en el mar. Hay que preguntarse qué hacíamos nosotros peleando al lado de los franceses y contra los ingleses. Así que vamos a situarnos en el momento histórico. En España, en 1805, reinaba Carlos IV y mandaba Godoy. Padecíamos una errática política exterior. No ha sido la primera vez ahora cuando esto ocurre. Y habíamos pasado de ser aliados de los ingleses contra la Francia revolucionaria a ser aliados de la Francia napoleónica contra Inglaterra. Eso es. Y dentro de este cacao maravillado en el que nos metieron Carlos IV y Godoy, cuando Inglaterra y Francia empezaron a sacudirse de lo lindo, que fue hace 1802, Napoleón nos impuso sus exigencias, que eran sobre todo que pusiéramos a su servicio nuestros ejércitos, barcos incluidos, y por eso estaban nuestros barcos peleando para los franceses en octubre de 1805. ¿Y por qué una batalla en Trafalgar, José Javier? La verdad es que fue por puro azar lo de Trafalgar, porque podría haber sido en cualquier otro lado. El gran plan estaba muy lejos, es decir, Napoleón había estacionado 180.000 hombres, nada menos, en el Canal de la Mancha, en Normandía, para invadir Inglaterra. Lo que pasa es que para invadir Inglaterra necesitaba dominar el mar, tener a los ingleses lejos, a los barcos ingleses lejos, y bueno, poder dominar el mar para pasar por mar a Inglaterra, ¿no? Por eso la flota franco-española va a estar peleándose en una ruta gigantesca, desde Jamaica hasta Galicia, en fin, combatiendo sin parar contra los ingleses, que los mandaba el famoso almirante Nelson. En Finisterre, nuestra flota, la flota combinada franco-española, sufrió un desastre notable por culpa del jefe de la flota, que era el francés Villeneuve. Villeneuve, derrotado, opta por huir. ¿Y dónde se refugia? En Cádiz, pensando que allí estaría más tranquilo. Bien, los ingleses siguen a la flota franco-española hasta Cádiz, y así se prepara el escenario de esta tragedia. La verdad es que la situación de la flota española en ese momento era calamitosa. La última gran reforma naval había tenido lugar medio siglo atrás, los barcos habían envejecido y la presión inglesa sobre las tradicionales rutas del Atlántico había mermado mucho nuestros ingresos de América. Exacto, con lo cual estábamos pues a verlas venir. Claro, con la hacienda de la corona así, muchos capitanes, es impresionante, tenían que pagarse las reparaciones de los barcos de su propio bolsillo. ¡Qué barbaridad! Sí, o sea, una cosa de verdad de catástrofe. Y para colmo de males se había declarado en esos meses una epidemia de fiebre amarilla que había diezmado a las tripulaciones. Hubo que mover levas forzosas de gente sin experiencia marinera y además muertos de miedo para llenar los barcos. Los jefes españoles estaban absolutamente aterrados, sabían que aquello era una catástrofe. Hay una frase de Antonio de Escaño, que era el mayor general de la Armada, que dice así: mira, esta escuadra hará vestir de luto a la nación en caso de un combate. Razón tenía.
Y sin embargo ahí estaba la flota. Vamos a preguntarnos qué la mantenía en pie con estos barcos viejos y estas tropas inexpertas. Efectivamente, la verdad es que era una cosa terrible, la competencia de sus jefes. España tenía del siglo XVIII una tradición fantástica de marinos científicos, Jorge Juan, Ulloa. Bueno, pues los grandes jefes que están ahora en Cádiz en este momento son hechura de estos grandes marinos. Está Federico Gravina, napolitano de 50 años, que es el jefe de la flota de guerra, con una enorme experiencia política, militar, diplomática, muy admirado en Gran Bretaña, muy admirado en Francia, un personaje muy importante. Está Cosme Churruca, claro, antes hablábamos de Churruca, vasco, de Motrico, 44 años, excelente marino de guerra, pero también matemático, geógrafo y astrónomo. Y está el que tú citabas antes, Alcalá Galiano, cordobés de Cabra, 45 años, que había estado en la expedición Malaspina que aquí hemos contado. Sí, fue el que se marchó hasta Alaska a vivir con los esquimales buscando un paso por el noroeste, ¿no? Y que inventó el procedimiento de hallar la latitud por observación astronómica. Exactamente. Y luego estaba un cántabro, Francisco Alcedo y Bustamante, de 47 años, que era un marino de guerra de pura cepa. Es tremendo pensar que todos ellos van a morir en Trafalgar. Recuerden al menos los hombres para su historia, para la historia que les ha constituido: Alcedo y Bustamante, Alcalá Galiano, Cosme Churruca y Federico Gravina. Sí, señora. Y bueno, pues mientras estos jefes intentan a toda prisa adiestrar unas tripulaciones inexpertas y mal dotadas, en el campo francés lo que hay es una bronca fenomenal. ¿Por qué? Pues porque Napoleón se ha enterado de que Villeneuve ha huido después de la derrota de Finisterre, está enfadado, le quiere relevar del mando. Villeneuve, el jefe francés, se entera. ¿Y qué es lo que piensa? Pues hacer un último gran gesto para salvar su fama ante el emperador. Así que en el barco, la nao capitana de Villeneuve, que se llama el Bucentauro, empiezan a celebrarse reuniones borrascosas del mando español y el mando francés. Los españoles, que saben lo que hay, no quieren bajo ningún concepto salir a combatir. Quieren esperar en Cádiz. Pero Villeneuve quiere demostrar a su emperador que es un gran hombre. Vaya por Dios. Y bueno, fue nuestra perdición. En cierto modo fue la vanidad de este hombre, de Villeneuve, el que perdió a las tropas españolas, y respecto a la batalla propiamente dicha, pues vamos a tenernos que limitar a resumir los acontecimientos. Sí, que nos disculpen los expertos porque el resumen va a ser muy apresurado, pero tampoco hay cosa aquí de contar cómo se lo vieron los barcos. Podemos contar lo fundamental. Imaginemos dos medias lunas una frente a otra. Bueno, pues los ingleses... ¿Dos medias lunas? Sí, imaginémosla bien. Pues la media luna inglesa se convierte de repente en dos columnas que atacan a la media luna española, por así decir, ¿no? Claro, ¿para qué? Pues para romper las líneas y sobre todo para aislar a las naos capitanas franco-españolas, que eran las más importantes y las más poderosas. Claro, Villeneuve ve esto y entonces lo único que se le ocurre es virar en redondo para tener cerca Cádiz y poder refugiarse en caso de derrota. Pero claro, al hacer esto desorganizó todas las líneas de nuestra escuadra, dejó enormes claros y los ingleses pudieron penetrar en esas dos columnas por donde les dio la gana. A bordo del San Juan Nepomuceno, que era el barco de Churruca, Churruca empieza a desesperarse. Mira lo que le decía Churruca a sus oficiales. Será aislada del cuerpo principal y nuestra retaguardia se verá abrumada. La mitad de la línea estará obligada a permanecer inactiva. El almirante francés no lo entiende. Solo ha de actuar con osadía. Solo ha de ordenar que los barcos de la vanguardia viren de nuevo a sotavento y se sitúen detrás de la escuadra de retaguardia. Eso colocaría al enemigo entre dos fuegos. Perdidos. Estamos perdidos. Estaban perdidos, en efecto, y hacía bien Churruca en hacer un juicio y desesperarse. Sí, efectivamente. Los ingleses pudieron penetrar, en efecto, en los puntos más sensibles de las líneas franco-españolas y, claro, y cercar a nuestros principales barcos, mientras buena parte de nuestra flota se quedaba por ahí, aislada del resto y sin siquiera poder pelear, de tal forma que los ingleses eran menos, en realidad eran más, porque habían podido rodear a nuestros barcos y dejar a muchos fuera. Bueno, la carnicería fue tremenda. Los barcos tocaban sus costados, se combatía a tiros de fusil y a cañonazos. Es un tirador francés aquí en esta batalla quien dispara y hiere mortalmente al almirante Nelson. Y bueno, a Gravina le vuela un brazo. Esa idea va a terminar matándolo unos meses después. A Alcedo le destroza una bala de cañón. Es curioso, antes de morir el santandrino todavía tiene fuerzas para ordenar lo siguiente. Mira.
Yo quiero arrimarme más a ese navío de 3 puentes, batirme a quemarropa y abordarle. Ahí estaba, intentando acercar su barco al otro, justo cuando se lo llevaba la bala de cañón. También Alcalá Galiano es literalmente acribillado en su puesto de mando, pero se mantiene en pie hasta el final. Sí, bueno, Alcalá Galiano al pobre lo acribillaron. Un balazo le dobló el sable, se le clavó en la pierna el sable roto, después recibió un astillazo en la cara, luego otra bala le arrebató el catalejo que tenía en las manos y al final un proyectil de cañón le destrozó la cabeza. La muerte de Alcalá Virgen del amor hermoso. Y a Churruca también le barrió una bala de cañón que le arrancó una pierna. Todavía así se levantó el vasco. Mira lo que gritaba. ¡Esto no es nada! ¡Siga el fuego! ¡Siga el fuego! Son palabras preciosas que recogieron los testigos y que se transmitieron a la historia. Las últimas palabras de hombres absolutamente valientes que mientras morían decían que no había por qué preocuparse y animaban a sus hombres a seguir combatiendo. Churruca había recibido esta bala de cañón, le arrancó la pierna en efecto y moría desangrado minutos después. Y para colmo de desgracias, después de la batalla se desencadenó una tempestad que intentan reproducir estos sonidos. Efectivamente, que por eso, por cierto, decía Gravina que no quería salir a pelear, que quería esperar a que empezara la tormenta y después enseguida el invierno que iba a empezar, ¿no? Bueno, efectivamente hubo una enorme tempestad y las consecuencias fueron casi tan terribles como la del combate por la cantidad de barcos que embarrancaron o que naufragaron en las costas cercanas. Bueno, el balance final fue espantoso y quienes peor parte llevaron fueron los franceses. Murieron casi unos 3.400 franceses, es casi el 25% del total de la dotación de sus barcos. Fue un desastre sin paliativos. Las bajas de los ingleses fueron bastante limitadas, fueron solo 449 muertos. Nosotros tuvimos, los españoles, 1.022 muertos y 1.383 heridos, de un total de 11.847 combatientes. En fin, fue una carnicería. Villeneuve, el almirante francés, fue apresado por los ingleses. Luego fue devuelto a Francia y por el camino se le halló muerto, cosido a puñaladas, camino de París. Alguien le asesinó. La versión oficial dijo que se había suicidado. Bueno, parece que Napoleón dio orden de suicidarlo, ¿verdad? Pero bueno, ¿sabes? Napoleón al final supo sacar bien por mal, es decir, con la flota arruinada, lo que hizo fue reutilizar las tropas que tenía ya estacionadas en el Canal de la Mancha, donde había empezado todo, y utilizarlas para mandarlas al este y ganar a rusos y austríacos la batalla de Austerlitz. Tenía un sentido muy perfino de la economía. Sí, sí. Pero aunque a Napoleón no le resultara demasiado gravosa la derrota, Trafalgar fue una catástrofe. Lo fue por la calidad de los marinos que allí murieron y que hemos citado, pero también desde el punto de vista político general, porque marcó el final de la potencia naval española. Pues sí, porque hasta entonces nuestra marina, mal que bien, con serios problemas, bueno, pues había podido sostener la rivalidad inglesa, pero después de Trafalgar, la hegemonía naval española se disolvió para siempre. Al final, Trafalgar rubrica con sangre el final del viejo imperio, ese final que estaban escribiendo con su incompetencia el rey Carlos IV y Godoy. Eso es, y a nosotros nos queda, bueno, lo que decíamos al principio, la tarea dolorosa, claro, de recordar el valor de unos hombres que pelearon y murieron por sentido del deber y sentido del honor, aun sabiendo que se enfrentaban a una derrota segura. Pues esa es la medida del valor y de la valentía de quienes nos antecedieron en esta historia de lo que llamamos España. Y de nuevo nos gozamos de poder mirar hacia atrás con orgullo. Gracias, José Javier Esparza. Nada, de nada, faltaría más. En la cadena COPE, La tarde con Cristina.